Saludos mis amigos, sean bienvenidos a su canal Relatos y Pasatiempos. Yo soy su amigo, el vampiro de Iztapalapa. Comenzamos. La Casa de los Azulejos. La historia de la Talavera poblana es venerable y antigua. Un dicho del pasado resume la importancia que tenía esta industria en la época colonial. De la Puebla, el jabón y la loza y no otra cosa. Los aztecas tenían una tradición alfarera sin torno ni vidriado de cerámica, a diferencia de los españoles que sí la tenían, debido a que los árabes habían copiado la forma de hacer esa loza de China, que llamaban mayólica, y la habían llevado a Mallorca, y de allí a la península hispánica. De Sevilla y de Talavera llegaron hombres a Puebla, listos a hacer la América, con esa cerámica asombrosa. Una mañana del siglo XVIII, uno de estos hombres descendió del mesón del Cristo, buscando acomodo en alguna locería de la ciudad. Se llamaba Diego Gaitán y era de Sevilla. Emigró de España cuando se dio cuenta que su padre nunca le heredaría la locería que tenían allá. Todo sería para el hermano mayor. Vendió sus cosas, le dio un beso a su madre, una mirada de odio al padre, y compró un boleto para América. ¿Dónde se encuentran las locerías de la ciudad?, preguntó al mesonero. En el mismo lugar donde están las cosas que generan olor y humo, al poniente, le respondió. No tardó en encontrar el trabajo buscado con un famoso artesano locero, que al verlo español y sevillano, además de tener experiencia en una locería española, no dudó en contratarlo. Empezarás con 3 pesos diarios, de los cuales te guardaré uno, para cuando te quieras independizar. Aquí dormirás. ¿Sobre el mostrador?, le preguntó al ver que le señalaba el estante. Eso quisieras, tal vez en unos años, le contestó riendo. Dormirás debajo del mostrador, yo duermo arriba. El taller, al que llegó Diego Gaitán, estaba especializado en hacer talavera para pudientes en formas de platos, jarrones, tibores y floreros. Esa clase de cosas que en la década de los 20 el loco alemán corredor de bolsa Franz Mayer compraba a precios altísimos entre los chachareros poblanos. El negocio se aprendía desde abajo como cuchara. Había que levantarse temprano para recoger el material. Lo primero era conseguir barro, no el que se acumulaba en las calles, sino el de Tecali y Amozoc. Arena blanca y negra era traída en costales al taller por indios supervisados por Diego Gaitán. Solo la arena gruesa servía para el barro base de la loza. En el taller se lavaba y tamizaba para arena. De 50 costales, la materia prima quedaba reducida a la mitad. La Talavera poblana podía haber tenido su origen en España, pero había evolucionado por su propio camino para convertirse en algo diferente propio de esta tierra. Este no era un taller cualquiera. El amo solía llamarlo obraje. Era grande y empleaba a 40 personas, donde había alfareros de mucha experiencia. En 10 tornos se comenzaba a dar forma al barro. Las piezas, así obtenidas, se dejaban secar 3 días antes de coserlas. El trabajo no terminaba allí. Lo importante, y que ya has de saber, dijo el amo, es el asunto de las cuarteaduras. Claro, respondió Gaitán. Una vez cocido el barro, debía revisarse antes de ponerle el color blanco inicial que cubría toda la pieza. Una vez pintada, volvía a coserse para que el vidriado tomara forma, y si había una cuarteadura, la pieza se rompía, y había que volver a empezar. ¡Se rompió, patrón!,
Era la letanía diaria de José Pantaleón, que continuamente le llevaba las piezas rotas. «Se rompió o la rompiste», reprochaba el español. «Te dije que revisaras perfectamente la pieza antes de coserla, pedazo de...». «Lo siento mucho, patrón», contestaba Pantaleón. «No lo sientas, ocúpate de hacerlo bien». Amarillo, negro y naranja eran los colores más usados para fabricar piezas de Talavera. La mayor parte de los diseños reflejaban motivos chinos y mexicanos. Uno de sus escasos días libres, Diego salió a recorrer la ciudad buscando un poco de diversión. Le sorprendió ver lo adornadas que estaban todas las casas con imágenes talladas en piedra y pinturas, muchas con escenas de la mitología griega. Llamó su atención al ver que nadie parecía conocer el esmaltado de piezas azules. «Nadie conoce cómo hacer buenos esmaltados azules», le contestó el patrón. «Hice algunos intentos, pero todos resultaron infructuosos». Diego Gaitán no dijo nada más. Pasaron los años y siguió sirviendo fielmente al patrón hasta juntar un pequeño capital que le rindió para abrir un taller cerca del río San Francisco. Como tenía mucha experiencia en el ramo y era español, el gremio de loceros no puso objeciones y fue aceptado como maestro. Ya tenía un plan de cómo ganarse la vida. Si los otros loceros se hubieran enterado, no hay duda que le habrían puesto más trabas. Gaitán estaba listo a revolucionar el mundo de la loza con su nueva cerámica azul. No era posible hacer loza azul en Puebla porque no había buenos colorantes disponibles. El azul cobalto debía traerse de España. Tras un intercambio de cartas y dinero con su hermano, consiguió lo que buscaba, con gran ventaja sobre los demás loceros. No iba a competir con la loza que ellos fabricaban de manera común. Él lo haría con azulejos. ¿A su qué?, preguntó uno de sus empleados. ¿Ves esas tablillas de cerámica que los padres ponen en sus iglesias y en las cocinas? Yo las haré, nada más que las mías serán azules. Para empezar, cubriremos la fachada de mi taller con ellas. Con las primeras tablillas, empezó a adquirir fama esta casona, cuya fachada relucía con la talavera azulada. Todo caminante que pasaba por su casa y taller no dejaba de admirar sus azulejos. Se dice que el indio Pedro, quien acostumbraba el pulque, se pasó una noche tirado frente a la casona, imaginando el cielo, y que alucinando hasta ángeles vio. Don Diego Gaitán aprovechó la situación para señalar que en Europa el poner azulejos en las casas estaba de moda. Los pudientes de la ciudad fueron ganados rápidamente por él. El patriarca de los Obando preguntó por el costo de poner azulejos en la cocina de su casa y en la entrada. 150 pesos, patrón, y terminamos en 10 días, dijo Gaitán. Aquí hay 200 y sus hombres terminan para el sábado, le contestó el hombre desdeñoso al momento de entregarle una bolsa. Oiga, patrón, ¿no se mandó en el precio? Cuando mucho el trabajo vale 100 pesos, ¿no se equivocó usted?, dijo su subordinado, un polizonte de barco que se había pasado el trayecto hacia Veracruz cortando y pelando papas. Se ve que eres nuevo. No has escuchado nunca el dicho rico como un obando. Ese hombre es el jefe de la familia. Pude decir 300 y los hubiera pagado sin pestañear. El trabajo se realizó a tiempo y los invitados de los Obando quedaron admirados por la decoración. Los pedidos aumentaron y el negocio prosperó muchos años más. Los hidalgos. Siempre hay una clientela mejor que otra. Para un artesano, la más deseable es la que ve que, si algo está de moda, no se repara en el precio. La nobleza de Puebla era la más buscada en tiempos difíciles. Como había muchos loceros, siempre se peleaban por ganar a un mismo cliente. Doña Graciana Suárez de Peredo, quinta condesa del Valle de Orizaba,
en compañía de su esposo, había vivido felizmente muchos años en la ciudad de Puebla hasta que la muerte de su cónyuge lo separó de esta vida terrenal. Todas las personas respetables de la ciudad habían asistido al sepelio. Corría el rumor de que pensaba regresar a México para vivir en alguna de sus propiedades que se decía iba a remodelar. Había que ganar su favor. Su ventaja inicial era conocer al arquitecto que la condesa contrataría. Doña Graciana tuvo pláticas con varios, hasta que uno de ellos supo ganarse su confianza. Después de una amplia conversación en la casa de la condesa, el arquitecto supo en ese momento que debería ir al taller de don Diego de Gaitán. La propiedad principal se encuentra en la calle de Plateros, actualmente completamente arruinada, y la señora la ha elegido para su residencia en México, le dijo. Tráela a mi taller, y sabré recompensarte ampliamente, respondió el losero. El desenlace del episodio se vivió 2 días después, cuando la condesa y su amplia comitiva llegaron al taller. El losero se arrodilló y besó su anillo. A continuación, le mostró sus creaciones, fascinando a la condesa particularmente su talavera azul. Quiero mi casa en la calle de Plateros, cubierta de azulejos como este taller. ¿Toda la fachada?, preguntó el losero. Toda la casa, fue la respuesta, para admiración de su comitiva, alegría de los trabajadores del taller y del losero, que pensó en silencio. Le saldría más barato comprar la casa de nuevo. El incendio. Se llegó a un acuerdo, y pasado el tiempo, Gaitán se trasladó a la ciudad de los Palacios para participar en el terminado de la casa. Después de un arduo trabajo, la casa remodelada surgía de entre las cenizas, con gran esplendor, para gloria de los siglos por venir. 40 carretas llevaron los muebles y pertenencias de la condesa rumbo a México, cuya partida fue muy sentida por toda la clase pudiente de Puebla. Por aquellos días se veía caminar a don Diego Gaitán sonriente y satisfecho. En México había una casa de azulejos que había sido inspirada en la suya propia, nacida bajo el cielo de Puebla. A veces, el bien y la bonanza vienen acompañados del dolor y la tragedia. Semanas después, el tema de conversación a la salida de la iglesia solo era uno. Un extraordinario incendio en el taller del losero había provocado que los techos se vinieran abajo. Las llamas alcanzaron tal intensidad que los muros quedaron ennegrecidos. Solo la fuerte fachada del edificio resistió. Lo más extraño fue la desaparición del maestro losero. Se habló de deudas que habían sido adquiridas por el taller a raíz del material utilizado en los trabajos de México. Se sabía que a Diego Gaitán le gustaba apostar en las peleas de gallos. Un rumor sucedía a otro, y se pensó que el losero había regresado a Europa, o que yacía bajo los escombros. La fama de la talavera azul la heredó su oficial mayor, que no pudo evitar que el conocimiento de su acabado se extendiera por toda la ciudad. No le dio tiempo de rehacer el negocio, porque murió misteriosamente en su casa de Analco. Como sea, nadie volvió a habitar la casa, ya que se avecinaba una serie de sucesos extraordinarios que la ciudad de Puebla viviría entre la independencia, la guerra de reforma, la de intervención. En ese lapso, nadie se preocupó porque esta y otras construcciones antiguas fueran restauradas. Había que esperar hasta la llegada de la anhelada paz. La ciudad se modernizaba en la época de don Porfirio Díaz. Se tenían telégrafos y ferrocarriles. Edificios modernos sustituían a la Puebla colonial. De repente, la gente miraba la fachada azul y pensaba lo que podía llegar a valer reconstruida y en manos de la gente apropiada. Uno de estos era don Ernesto María Guillermo Márquez Fernández,
Le gustaba comentar que su primer nombre era por su papá, el segundo por su mamá, el tercero por el amado abuelo paterno, aunque a nadie le importaba saberlo. Su negocio eran los bienes raíces, y era muy bueno en ello. Comprar barato y vender caro era su lema. Cuando supo que el gobernador iba a construir su casa pasando el Paseo Bravo, se apresuró a comprar las tierras cercanas a sus dueños indios por menos de 200 pesos. Cuando se abrió la Avenida de la Paz, hoy Juárez, hizo una fortuna inmensa, vendiendo 100 veces más caro a todos los pudientes lambiscones que querían tener su casa junto al segundo hombre más importante del país. En otra ocasión, un informante le había dicho dónde se iba a poner la estación del ferrocarril. Inmediatamente compró los terrenos de alrededor que, en una semana, triplicaron su valor. No es raro que una casa arruinada tan grande le llamara la atención. No, licenciado, le dijo un amigo suyo, no hay nada en el catastro. Al parecer, la propiedad está intestada desde 1800. Perfecto. No fue difícil ocuparla e iniciar trabajos de reconstrucción. Para don Ernesto, estaba claro que una propiedad como esta podía contener un tesoro magnífico. Una señora le comentó que un famoso losero había muerto en ese lugar, el auténtico inventor de los azulejos. Señora, por favor, no diga tonterías, le había respondido. La señora le terminó diciendo que nunca se había encontrado el dinero del losero. Los trabajos iniciales comenzaron removiendo escombros y colocando andamios. Se trajeron nuevas vigas y la obra negra comenzó a tomar forma. El maestro a cargo le avisó que en la parte izquierda de la fuente había una losa que no podía mover. Necesitaban palancas y probablemente algo para partirla. Vamos, hombre, si se puso, también puede quitarse, dijo don Ernesto. El maestro asintió con la cabeza. Aunque les costó mucho trabajo, lograron mover la piedra que parecía tapar la entrada de un sótano. Para su olfato de cazador de fortunas, le olía a oro y plata. Tal vez la vieja tenía razón, y por si acaso, le dio instrucciones al maestro. Aquí hay 10 pesos. Hoy es santo del patrón, y quiere que lo vayan a festejar en grande, dijo el maestro, entregando una pequeña bolsa de dinero a los trabajadores. ¡Hurra!, gritaron todos. En la noche, don Ernesto regresó con el maestro. Pico y Palo se dieron a la tarea de investigar. Mire, patrón, es yeso, le dijo su empleado al ver lo fácil que pasaba el pico. El yeso camuflaba una losa que quitaron dejando al descubierto una docena de ladrillos. Sudaban, pero ya no se detendrían hasta quitar los últimos velos del misterio. Finalmente sacaron los ladrillos y encontraron una caja tapizada con azulejos. Un pico cayó sobre ellos y por una grieta resplandeció un brillo áureo. «Es oro, patrón, es oro», repitió el empleado. Algo más impresionante que el oro es el terror. A un lado estaba la cabeza de un hombre calcinado, cuyas fosas de sus ojos parecían estar mirándolos. «Patrón, patrón», le repetía un aterrorizado maestro. «¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué quieres?», le dijo un hombre hipnotizado por la avaricia del oro. «¡Está temblando!». El temblor hizo que una lámpara cayera sobre un montón de madera que habían llevado para apuntalar los techos. El fuego se extendió rápidamente, y aunque corrieron, las llamas les cortaban el paso, impidiéndoles salir. Uno a uno se vinieron abajo las traves puestas, los techos y puertas que estaban construidas. Los trabajadores encontraron los cuerpos calcinados a la mañana siguiente. Se les identificó gracias a sus pertenencias, un reloj de oro inglés y una plomada que solía llevar el maestro arquitecto. Se encontró una caja con restos humanos.
al parecer de la época colonial. No había oro o plata alguna. La historia de sus muertes se esparció tan rápido y duró tanto que aún hoy la casa permanece en ruinas. Muchas gracias por haber visto este video. No te olvides de dejar tu like, tus sugerencias y opiniones en los comentarios. Y si gustas que narre alguna de tus historias o anécdotas, puedes contactarme por medio de mi página de Facebook. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de los nuevos videos. Esto es Relatos y Pasatiempos. Yo soy su amigo, el vampiro de Iztapalapa. Hasta la próxima.